Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura, porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios, porque juntos vamos directo al punto. Todos los miércoles a las 5 de la tarde por Radio Darío. Vivo con un sueño en la mente, que no enjuicien a mis hijos por buscar su libertad. Vivo en la tierra de valientes que a pesar del sufrimiento luchan por su libertad. Vamos, rompamos las ataduras, el amor es más que el odio, que siempre triunfa la verdad. Vamos, deja atrás la noche oscura, y al igual que me gobierna, vamos por la libertad. Somos la tierra del huehuense, la fe está en nuestra gente y queremos vivir en paz. Somos un fuego incandescente con sangre de valientes que luchan por la libertad. Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta audición de Directo al Punto que celebramos hoy miércoles 14 de junio del año 2021. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Esta tarde nos acompaña el doctor José Luis Borgen, él es urólogo y miembro de la Unidad Médica Nicaragüense. Hacemos un repaso breve de lo que ha sido el año 2018 hasta este 2021 y cómo el gobierno de Nicaragua, que preside Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha tenido distintas etapas en contra del gremio médico nicaragüense. Primero, en el año 2018, los médicos no solamente fueron agredidos, también fueron desplazados en cada una de sus plazas laborales para aquellos que participaron en las manifestaciones antigubernamentales, además de aquellos médicos que atendieron a pacientes que participaron en estas manifestaciones. Posteriormente, en el año 2020, los médicos denunciaron la forma en cómo el gobierno de Nicaragua estaba manejando la pandemia del COVID-19. Esto les trajo como consecuencia a muchos el despido de sus plazas laborales. Y ahora parece una nueva etapa de represión en contra del gremio médico. Justamente ayer, martes 13 de julio, quien es nuestro invitado el día de hoy, el doctor José Luis Borgen, fue citado a la Fiscalía por un caso de la doctora María Asunción Moreno. Es por ello que hoy tenemos, o nos acompaña, mejor dicho, el doctor Borgen, a quien le doy la bienvenida esta tarde a Radio Darío. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Sí, gracias por la invitación. Estamos a la orden. Muchas gracias. Justamente hacía una introducción de cómo el gobierno nicaragüense ha actuado en contra del gremio médico. Y han, como lo he dicho, existido diferentes etapas de represión. Ayer vimos cómo la Fiscalía lo citó a usted por el caso de María Asunción Moreno, pero esta cita, acudiendo usted al Ministerio Público, puede interpretarse como una nueva etapa en contra del gremio médico de parte del gobierno de Nicaragua. Así es. Mira, con esto de las etapas de la represión, se han vivido diferentes momentos. Desde que el Frente Sandinista volvió al poder en el 2007, se empezó una etapa de represión que fue a través de la disolución en contubernio con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo y el sindicato FEPSalud y el FNT, de la destrucción y disolución de todos los sindicatos independientes de médicos y de trabajadores de la salud, negándole su personería jurídica e impidiéndole el trabajo dentro de las unidades de salud. Y fue así como empezó el despido selectivo de todos los directivos de estos sindicatos, entre ellos el Sindicato Pro Salario y la Federación Independiente de Trabajadores de la Salud. Eso se mantuvo desde el 2007 hasta el 2008. Lo peor que ha sucedido en esa etapa es que fueron despedidos y otros obligados a renunciar vía jubilación, pero sin darle sus prestaciones de ley. Muchos de ellos incluso están esperando que les den su liquidación y que les ajusten su pensión, porque prácticamente esa es la otra, la represión económica.
y es que les asignaron una pensión pírrica prácticamente, es decir, menos del 60% del salario, y no se ha ajustado hasta la fecha. Ya a partir del 2018, la siguiente etapa pues ha sido la represión. Médicos que han sido golpeados durante la protesta desde el 2018 por el simple hecho de brindar atención a los heridos. Incluso algunos de ellos encarcelados y enjuiciados, como la pareja de esposos que tenemos allá en San Rafael del Sur, y otros que fueron reprimidos e intimidados. Posteriormente viene la etapa del acoso y el asedio policial y de paramilitares. Yo, por ejemplo, estuve 14 meses y 3 semanas bajo constante vigilancia, acoso frente a mi casa y amenaza incluso hasta de muerte. Y posteriormente golpeos, ¿verdad? Varias veces, precisamente por participar en la atención y brindar atención en salud a los heridos y a las madres de los fallecidos, que incluso hicieron huelga de hambre en la Catedral Metropolitana y en la iglesia de San Miguel allá en Masaya. Luego viene la represión que se da por precisamente atender a pacientes de coronavirus y por hacer las denuncias, buscando cómo el gobierno reflexione y garantice el acceso a las vacunas actualmente y a una mejor atención. Entonces viene ahora. Permítame Sí. interrumpirlo, ahora que hace referencia a el asedio que justamente nosotros en diversas ocasiones logramos documentar contra su persona, pero también amenazas. Este asedio y amenazas justamente fue lo que obligó a que la Unidad Médica Nicaragüense, organización a la que usted pertenece, se viera obligada a cerrar sus oficinas. Sí, prácticamente en las oficinas de la Unidad Médica Nicaragüense y también miembros de Unidad Gremial por Nicaragua del sector salud han sufrido acoso directamente en sus viviendas y en los lugares donde estaban brindando atención. Entonces, eso hizo prácticamente que la unidad médica cerrara la casa matriz o la sede nacional, porque prácticamente ya no permitían el ingreso con tranquilidad de los médicos que ahí estaban brindando atención precisamente para pacientes de coronavirus, a través de llamadas y videoconsultas, y no se pudo continuar con eso, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo fue disgregar a todos los médicos en diferentes localizaciones, y ambas organizaciones están brindando siempre consejería en salud y atención a distancia de pacientes con coronavirus. Sí. Doctor, cuando anuncian el cierre de la unidad médica por asedio, por amenazas, ¿esto podría desencadenar en un exilio de profesionales de la salud en Nicaragua? Es que de hecho el exilio ya se está dando. Es decir, actualmente tenemos 9 personas más que están en el exilio. Se empezaron a ir precisamente por este acoso. Pero antes de eso, desde el 2018, nosotros tenemos más de 129 médicos y otros trabajadores de la salud y 49 estudiantes que están de medicina, que están en el exilio. La mayoría de ellos están en Costa Rica, Estados Unidos, España y otros países de Europa. Pero el exilio prácticamente es continuo. Entonces, en la última semana hemos conocido de 3 médicos más que ya se fueron prácticamente a otro país. Ahora, entonces, esas son todas las etapas de represión que se están viviendo. retornemos a la cita que usted me recibe de parte del Ministerio Público por brindarle una consulta médica a la señora María Asunción Moreno. Mi pregunta es, ¿lo toma por sorpresa cuando usted recibe esta cita? Bueno, lo primero es decir que nosotros los médicos no discriminamos en la atención, ¿verdad? Yo atiendo pacientes que son algunos sandinistas, incluso personeros del gobierno me han buscado para que les dé atención, y yo no discrimino, es decir, no los puedo diferenciar, no te atiendo porque vos sos sandinista y a esto no lo voy a atender porque no es sandinista. Entonces, en ese sentido, yo atendí a la señora María Asunción Moreno Castillo por un problema de salud. Posteriormente supimos
por las redes sociales y por los medios de divulgación, incluyendo del gobierno, que fue citada para una investigación, algo así, no sé, ¿verdad? Eso fue posterior a que yo ya la había atendido y por su razón, su problema de salud, yo le extendí un reposo de 15 días. La sorpresa para mí fue que me citaron para dar información sobre ella. Y entonces ahí viene la otra forma incluso que es de represión, y es el hecho de que los médicos tenemos que mantener una relación médico-paciente de confidencialidad. Esto es como cuando alguien va a una iglesia y se va a confesar con el sacerdote no tiene autorización y no puede moralmente estar dando información sobre lo que ahí confiesan, porque entonces nadie iría. Lo mismo pasa con los médicos. Se supone que nosotros no debemos de dar información, salvo que exista una orden jurídica, ¿verdad? Pero específicamente debe ser a alguien que esté investigado por crímenes o alguna cosa así, pero la señora María Asunción no está acusada de nada, que yo sepa, ¿verdad? Más sin embargo, me mandaron una notificación en donde debía de presentarme con el expediente o la nota de la atención. Como no es nada prohibido y no es nada del otro mundo, pues tuve que llevarla, además por obligación. Porque lo primero que te hacen cuando estás ahí en esa entrevista es decirte que por mandato de la ley tenés que cooperar y que si no cooperas prácticamente estás en desacato y entonces sos candidato a que te puedan echar preso o a tildarte de indiciado y empezar una investigación en contra tuya, ¿verdad? Y aquí ya sabemos cómo se hacen esas investigaciones, cómo se fabrican pruebas, hasta que te echan preso, pues. Entonces, Esto yo di queda mis entonces, declaraciones, ¿sí? esto queda la interpretación de que cualquier médico que atienda a un político o aspirante a algún cargo público eh, tenga el temor de que pueda ser citado a la fiscalía. Exactamente, de hecho me lo dejaron así dicho, ¿verdad? Es decir, cuando te dicen, por ejemplo, usted tiene que estar dispuesto a dar declaraciones en otros momentos sobre el mismo caso, digo yo, esto ni siquiera es necesario, ¿qué más quieren que les diga? Si ya lo tienen todo. Incluso fotocopiaron la nota de atención de la señora y entonces eso solamente es como decir, vamos a intimidarlo y uno lo tiene que entender en el contexto que está la situación actual del país. Por ejemplo, hace menos de una semana en sus alocuciones diarias, la vicepresidenta prácticamente se refirió a todos los médicos independientes como médicos chachalaca, médicos que inventan noticias, que dan noticias falsas, que están tratando de crear estado de alerta o de emergencia en la población cuando no lo es, ¿verdad? Esto es por la situación del COVID. Entonces, el mensaje subliminal es que prácticamente van en contra de los médicos que están denunciando la negligencia que se está cometiendo con la atención de la pandemia. Entonces, somos sujetos a ser acusados, a investigados, a hacer detenciones los 90 días, ¿verdad? Que solamente es aplicarte la ley del bozal, es decir, te tienen confinado en una celda simple y sencillamente para que no hables y que sea ejemplo para el resto, para que el resto se quede callado. Entonces, esa es una nueva forma de represión contra los médicos. Resulta contradictorio cuando desde el más alto espacio del poder se acusa a los médicos como divulgadores o alarmadores por la situación del COVID, pero a la misma vez lo requerís en la fiscalía para brindar información sobre una persona a la que ellos pretenden. Exactamente, entonces yo entiendo, ¿verdad? Que muy probablemente ellos querían forzarme a decir dónde está la señora María Asunción Moreno. El problema es que yo no sé. Es decir, una de las preguntas que nosotros hacemos en cualquier entrevista a un paciente es su procedencia, pero a disposición mía, porque eso depende del criterio médico, yo decido si pedirle la dirección exacta y simple y sencillamente como no la necesito para atenderla, simple y sencillamente no se la pedí, ¿verdad? Entonces no puedo dar más información sobre eso. Entonces me imagino yo que la entrevista que a mí me exigieron que llegara era porque están tratando de ubicarla y creo que capturarla, pues. Entonces ya sabemos lo que puede pasar posteriormente. El asunto
con los médicos es que es un mensaje subliminal de atemorizar, de intimidación y de que aquí el que denuncie algo que es necesario hacerlo, pues puede ir preso. Pues. Antecedentes de eso tenemos, por ejemplo, hace varios años un médico allá del lado de Ocotal le tomó la foto a un insecto que transmitía el Zika y el chikungunya. Y entonces ese médico, en lugar de ser premiado porque dio una alerta nacional sobre un problema que después se hizo epidémico, más bien lo despidieron. Entonces, ahora sucede lo mismo. Primero te quieren decir que no puedes atender a alguien que se sepa que es opositor, cosa que es, como que dice, te están limitando el ejercicio de tu profesión médica. Luego salen voceros del gobierno, como los periodistas estos de otras radios, que exigieron que le quitaran la licencia para ejercer a un neumólogo que es un subespecialista que precisamente ha atendido a muchísimos pacientes de coronavirus. Y entonces esa es otra amenaza para el gremio médico y para otros profesionales de la salud. Y luego, pues, las citatorias que te hacen, ¿verdad? Una última pregunta, doctor. Vimos el último reporte del Observatorio Ciudadano preocupado, primero por el número de contagios y por los fallecimientos, pero me refiero al personal sanitario en el país. En León justamente hemos visto los casos y también las muertes de médicos en los días más recientes. ¿Cómo está el comportamiento principalmente en los contagios y fallecimientos entre el personal de salud? Me refiero a esto porque el gobierno continúa retrasando la información hacia la OPS de que si en el país hay o no variantes del COVID-19. Es que ese es precisamente el problema, ¿verdad? La OPS y los mismos médicos hemos dicho que en Nicaragua hay medios ya para hacer el estudio de las variantes. El problema es que no se están haciendo las pruebas. Y si se están haciendo, no son corroborables porque no hay quien haga un arbitraje de la calidad de pruebas y de los resultados que se están dando porque están centralizadas en el Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud es el único que puede decir hay o no hay, porque no le permiten a ningún otro laboratorio privado que haga pruebas también, aunque tenga los medios para hacerlo. Entonces, como esto se volvió un problema de salud pública, todos los médicos, independientemente del partido que sea, tienen que estar alerta y tienen que estar denunciando casos, porque entonces, ¿cómo van a ayudar a la población? Entonces, el problema está cuando a los médicos nos empiezan a tildar como difamadores y entre esto va aquello de son médicos golpistas, son médicos que pertenecen o que le hacen el trabajo al imperialismo, un montón de cosas así, ¿verdad? Y con eso tratan de criminalizarnos cuando no es cierto. Los médicos no somos golpistas, atendemos sin discriminación y lo que hacemos es darle recomendaciones a este gobierno y a cualquier otro, también lo haríamos, sobre cómo atender bien esta pandemia. Porque recursos este gobierno lo ha tenido y en abundancia. El problema es que no se ha manejado bien. Y esto puede ser por negligencia o porque se puede estar utilizando esta pandemia hasta con un efecto político, pues como un arma biológica, como decía alguien por ahí. Por un lado, estás exponiendo a la población a que se infecte y de hecho el Ministerio de Salud ha reconocido en las últimas semanas un aumento casi del 400% de los casos de coronavirus y de los casos de muerte. En cualquier otro país, esto ya hubiera desatado un estado de emergencia, cuarentena total, vigilado incluso hasta por la policía y el ejército, como se hizo en otro país, para lograr disminuir la cantidad de casos. En esta última semana, el Ministerio de Salud reconoce 306 casos, creo yo que fueron más de 300. Sí, pero 303. El Observatorio Ciudadano ha reconocido que prácticamente ya tenemos más casos. Y entonces la realidad nos hace pensar que estamos teniendo más de 600 casos en la última semana. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que se está enfermando, como ya no confía en el sistema de salud público, ya no está yendo a los hospitales públicos, está yendo al médico de barrio.
Entonces, ese médico de barrio es el que está atendiendo a la población. Y por otro lado, los controles de focos con las brigadas que está haciendo el Ministerio de Salud, es gente que está llegando a visitar casa por casa haciendo censo y sin protección. Es decir, no, a veces no llevan cubrebocas, les preguntas y le dicen, es que nos dan unas que cuestan 2 córdobas, que prácticamente no los protege para nada. Y entonces, esas brigadas son vectores de transmisión y al mismo tiempo se exponen al contagio. Y nosotros los médicos hacemos nuestra labor de decir, la única manera de enfrentar esta pandemia es con un plan nacional de vacunación que sea intensivo, continuo y sin discriminación, no como el que se está haciendo actualmente, que es prácticamente un show político el que se hace con esta jornada, pues, desgraciadamente. Y ojalá esto no me lo tomen para que me vayan a citar otra vez por decir eso. Pero es que esto, todo se utiliza con fines políticos, desgraciadamente. Bien, le agradezco, doctor Borgen, por habernos acompañado en este segmento Directo al Punto que transmitimos para redes sociales y también para nuestra frecuencia 89.3, la FM Radio Darío. Claro que sí, estamos a la orden siempre. Entonces, gracias. Buenas tardes. Bueno. Para quienes aún nos continúan viendo o escuchando, les queremos decir que la Unidad Médica Nicaragüense ha reanudado lo que es el servicio de teleconsejería. Si usted requiere mayor información sobre el COVID-19 o usted o algún familiar tiene síntomas asociados a esta enfermedad, puede comunicarse con un médico directamente a los siguientes números: el 8460-7520, el 7838-2444, el 7672-9700 y el 8808-3330, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. Estos números aparecen en el primer comentario en esta transmisión en nuestra página en Facebook. Tengan ustedes buenas tardes. Esta entrevista y otras puede también encontrarlas en nuestro canal de videos en YouTube. Nos encuentra como Radio Darío. Yo soy Francisco Torres Tapia. Será hasta la próxima. Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura, porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios, porque juntos vamos directo al punto. Todos los miércoles a las 5 de la tarde por Radio Darío.